Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Ya esperamos un par de minutos y empezamos, ¿eh? Entonces, yo quiero Muy bien, entonces vamos a continuar pues, con la programación de las actividades académicas. No se olviden que con esta clase estaríamos culminando ya la segunda unidad y la próxima semana ya correspondería, pues no se olviden, el examen de la segunda unidad, el sábado 16, si no me equivoco. Muy bien, entonces vamos a revisar el día de hoy un poco de lo que es el intervencionismo, ¿no? Una de las modalidades de las técnicas, en este caso de imágenes, pero ya también con fines no solamente diagnósticos, sino también de tratamiento. No se olviden que también las técnicas de imagen nos permiten, con sus diferentes modalidades, también realizar tratamientos, ¿no? Con la finalidad, pues, de no solamente mejorar las diferentes patologías, sino también en un caso de tema de la calidad de vida. Muchos de los pacientes pueden, en algunas patologías, ¿no? Tienen complicaciones muy serias y la radiología intervencionista en este caso también va a contribuir con la mejor calidad de vida del paciente. Y dentro pues, de las técnicas en general que nos van a permitir hacer un diagnóstico por un lado y también en lo que es la terapia, vamos a empezar siempre primero con la ecografía, ¿no? Siempre en primer lugar con la ecografía bidimensional pues, en escala de grises. Nuevamente el Doppler color, vamos a ver el Doppler pulsado también, y igual que el Power Doppler o también llamada de potencia. Luego la angiotomografía, la desventaja, no se olviden la angiotomografía, el hecho de utilizar ya sustancia de contraste en algunos pacientes, como hemos quedado, me informaba anteriormente, pues, sobre todo pacientes que tienen alta sensibilidad a esta sustancia de contraste, o pacientes que también tienen insuficiencia renal crónica,
que podrían complicarse, ¿no? Entonces, una de sus, así como tiene también sus desventajas, la angiotomografía. Angio, no se olviden, viene de vasos, ¿no? Vamos a hablar de la ventaja del uso de los contrastes, ¿no? Para mejorar la resolución. Luego tenemos la angioresonancia. La ventaja pues, de la resonancia es que el contraste, en este caso el gadolinio, es menos tóxico. Y podemos hacer, como ven ustedes, también reconstrucciones, ya no solamente bitridimensionales. La ventaja, me he olvidado la tomografía, que me hacía reconstrucciones volumétricas, ¿no? El volumen rendering, que está de moda, y dinámico, ¿no? Reconstrucciones pues muy, en términos ya casi idénticos a la anatomía, anatomía humana. Y como les comentaba, pues las técnicas ya invasivas, en caso de la angiografía radiológica, que generalmente, obvio, para este tipo de procedimiento, de todas maneras tenemos que utilizar pues contraste, ¿no? Endovenoso, ¿no? Que me permite pues una mejor visualización. No se olviden que sigue siendo las técnicas pues gol estándar para evaluar la patología, sobre todo vascular. Igualmente una de las modalidades de la angiografía, que es la, ¿no? Angiografía, también conocida con sustracción digitalizada, me sustrae todos los tejidos y solamente vamos a ver que se va a poder solamente visualizar los vasos, ¿no? Más adelante les voy a explicar con mayor detalle. Igualmente, las técnicas de medicina nuclear, como es el caso del SPEC, la PET-CT, también tiene interés, ¿no? En ciertas patologías. Entonces, vamos a ver primero en caso de la ecografía, ¿no? Que me aporta la ecografía. Hemos visto que es una técnica pues no invasiva, ¿no? La gran disponibilidad que se cuenta. Y vamos a ver por primera vez el método triplex, ¿no? El método triplex, que me va a dar información no solamente cualitativa, en caso de la ecografía bidimensional en escala de grises, sino también ya la información del Doppler a color, que si bien es cierto todavía sigue siendo me proporciona información cualitativa, ¿no? Porque solamente me indica pues el color rojo, que la sangre se acerca al transductor, el color azul se aleja. Si bien es cierto, también me da información de dirección, de velocidad, pero sigue siendo todavía muy cualitativa. Pero ya el Doppler pulsado, vamos a ver, me da ya una información mucho más precisa, ¿no? Con datos cuantitativos, como el caso pues, del índice de resistencia, por ejemplo, ¿no? Inclusive en lo que es la valoración en fase sistólica, en fase diastólica. Entonces, como ven ustedes, vamos a ver en primer lugar, ¿no? ¿Qué características ecográficas van a tener las arterias? No olvidarse, pues, que la arteria, su pared es más gruesa con respecto a la vena, por el hecho que las presiones son mucho más altas, ¿no? Y generalmente, ya sean las arterias superficiales, son de mayor diámetro, ¿no? Y se aprecian pues claramente las famosas tres capas histológicas, ¿no? Por eso que siempre digo hay que repasar nuevamente histología, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Vamos a ver la primera capa, que es la adventicia, ¿no? Que es hiperecoica, la media, que es hipoecoica, y la íntima, que es hiperecoica también, ¿no? Y su contenido, el lumen, ¿no? El lumen, su contenido, la luz del vaso, en este caso de la arteria, va a ser anecoica, ¿no? Anecoica y de manera homogénea. No olvidarse que las arterias tienen latido, por eso que el Doppler pulsado me va a poder valorar no solamente el pico sistólico, ¿no? Sino también la fase diastólica. Esa es una de sus grandes ventajas ya del Doppler pulsado. Y no se van a modificar por algunas maniobras que antes de la introducción del Doppler pulsado se tenía que hacer este tipo de maniobras para poder diferenciar si era una arteria o una vena, ¿no? Las famosas maniobras pues, de Valsalva, de compresión, ¿no? Cuando uno eh, lo realizaba con el transductor. Y como les comentaba, pues ya vamos a evaluar, ¿no? Con el método triples, ¿no? La imagen, la ecografía bidimensional en escala de grises, el Doppler color y el Doppler pulsado. Entonces ahí tienen, miren, ya una ecografía bidimensional en escala de grises.
Vamos a ver la arteria, ¿no? Generalmente la arteria pues tiene menos diámetro que la vena, que ustedes están casi lo duplica en diámetro. Y vamos a ver, como mencioné, de afuera hacia adentro. Primero viene la primera capa, que es más hiperecoica, ¿no? Un poco de mayor espesor. Siempre va a ser lineal, homogénea. Luego la segunda capa, que viene a ser pues la media, que es hipoecoica, y lo ven perfectamente, que acá también se observa en la otra capa, ¿no? Miren ahí, bien hipoecoica, también homogénea, y la más interna, que viene a ser pues también hiperecogénica, más delgada y anecoica. Y el lumen, ¿no? Como ven ustedes, el lumen, ¿no? Su luz, ¿no? Que definitivamente es anecoica. Y en caso del Doppler a color, vamos a ver, por ejemplo, en este caso del vaso, ¿no? Ya les comenté ya en varias oportunidades, ¿no? El color rojo, no se olviden que se acerca al traductor, la sangre, ya me está dando dirección, y el color azul que se aleja. Por eso, como ven ustedes, la arteria esplénica se ve de color rojo, el flujo se dirige al traductor, y en caso de la vena, por ejemplo, el color azul porque se aleja del traductor. Entonces, ahí ven ustedes, el color rojo indica que el flujo se dirige hacia el transductor, ¿no? El azul indica que se aleja, ¿no? Independientemente, no se olviden que sea vena o arteria, ¿no? Entonces, para la evaluación del flujo arterial, porque ya me da una información del flujo arterial, vamos a combinar, como les dije, estas tres técnicas conocidas como el espectro arterial, ¿no? El famoso método triplex. Entonces, la ecografía simple bidimensional escalera nos ve explícitamente las paredes, como ya vimos, el lumen. A diferencia ya el Doppler color me da información cualitativa del flujo, pero ya el Doppler pulsado, como hemos visto, como acabo también de mostrar, ya me da información, como ven ustedes, de características ya cuantitativas del flujo, ¿no? Conocida como en este caso como el espectro Doppler. Entonces ahí tienen, miren, las tres modalidades del método triplex, ¿no? En caso de la imagen bidimensional que ustedes están viendo en la parte superior, ¿no? También el Doppler a color, ahí tienen, miren como el color rojo, ¿no? Y igualmente me da una información bidimensional. Y ahora en la parte más inferior el Doppler pulsado. Entonces acá tienen ustedes, miren el ciclo cardíaco, por eso que no se olviden que la arteria tiene pulso, ¿no? Tienen acá ustedes el pico sistólico y la fase o flujo diastólico, ¿no? Nuevamente el pico, no se olviden de la onda R, ¿no? La onda R ahí, ¿no? Y como ustedes en la parte superior también me proporciona parámetros cuantitativos, por ejemplo, la velocidad 74,7 centímetros por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que más se utiliza. Y por eso ustedes se dan cuenta el análisis espectral del ciclo cardíaco, ¿no? Igualmente el componente vertical, donde está la velocidad, como acabamos, que no es más que los hematíes. Y en el componente horizontal, pues el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, con este tipo de análisis del espectro Doppler, básicamente me va a permitir hacer patologías como, por ejemplo, obstrucciones, estenosis, ¿no? Ya sea de manera proximal o distal. Y en caso ya de la ecografía de los capilares y las venas, ¿no? Podemos nosotros utilizar ya en este caso el Power Doppler, ¿no? Que me permite no solamente detectar si hay flujo, sino también el otro parámetro que me proporciona, no se olviden, es la intensidad de ese flujo. Por ejemplo, procesos tanto fisiológicos como es el caso de la neogénesis, por ejemplo, del folículo dominante, ¿no? El corión frondoso, por ejemplo, pero también me permite valorar procesos patológicos, ya sean benignos o malignos. Por ejemplo, el caso de una apendicitis, colecitis que tiene que ver con patología benigna, o también procesos pues, malignos, como el caso. Entonces ahí tienen, miren, el Power Doppler ya me utiliza una escala de colores no calientes, ¿no? Donde ustedes ven que el color blanco, ¿no? Y ahí viene el color amarillo, ¿no? Naranja, es donde más flujo existe. Entonces, por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta del folículo dominante, ¿no? Que está pues, en una fase ya para prepararse para la fecundación, vamos a ver que su estroma, que generalmente es perigérico, es muy vascularizado. Ustedes se dan cuenta, miren los colores, mientras más blanco es mayor flujo. Y como es un folículo, ¿no? Todavía tiene la gran componente es básicamente como este es quístico, o sea, líquido. Por eso que lo vamos a visualizar anecoico. El flujo básicamente es
a nivel periférico. Y una de las patologías que más utilizamos nosotros con la valoración de la ecografía es para valorar lo que es la isquemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá la isquemia aguda, por ejemplo, que es el caso de torsión testicular, ¿no? Básicamente, igualmente, valorar el parénquima de las vísceras sólidas, ¿no? Para ver si hay trombosis, ¿no? Y también en caso de las obstrucciones intestinales, me permite hacer una valoración también de la pared intestinal, ¿no? No se olviden que la pared intestinal también tiene flujo. Y en la obstrucción, como vamos a ver la siguiente clase, de la próxima semana, que empezamos ya sistema digestivo uno, vamos a ver cuando hay patología obstructiva, ¿no? Lo que va a suceder pues una isquemia de la pared intestinal. Entonces, con la ecografía podemos verlo perfectamente con este Power Doppler. Entonces ahí, por ejemplo, me hace una perfecta valoración. Este es, por ejemplo, un riñón, ¿no? Como ahí lo que les comentaba, el color rojo que se acerca al traductor, el color azul que se aleja, ¿no? Del traductor. Y en caso de las características ecográficas ya de las venas, ¿no? La vena, como vemos, su pared es mucho más delgada, ¿no? Podemos, pues, diferenciar, como en el caso de la arteria, sus tres capas, ¿no? La adventicia, la media, la íntima. Acá no, acá solamente vamos a ver como ente único ahí, ¿no? También igual su contenido, lumen es anecogénico, ¿no? En caso de los miembros inferiores, no nos olvidamos que las venas tienen sus válvulas, ¿no? Y también podemos nosotros realizar las famosas maniobras, como el caso de la arteria, para poder diferenciar si es una arteria y vena, pero ya con el Doppler a color, todos los ecógrafos ahora pues ya tienen también el Doppler, hasta el Doppler pulsado, entonces, ¿no? El hecho de que la más fácil es identificar, ¿no? Con esta técnica de imagen, ¿no? ¿Cuál es vena con la arteria? Obvio que la arteria ya le dije que tiene pulso, por la Doppler pulsada. En cambio, la vena no tiene pulso, por eso vamos a ver que su caso de la representación en el Doppler pulsado es completamente monofásico. Por eso ahí están viendo, miren, no tiene picos, como ya vimos el pico sistólico, el pico diastólico. Entonces ahí tienen, miren, nuevamente volvemos. En caso de la vena yugular, en la parte más superior, la que hace rato vimos de la arteria y la vena, como ustedes, se ve como una única entidad, ¿no? Completamente, ven ustedes, fina, más fina, obvio, si ustedes se dan cuenta, pues casi la tercera parte de la pared de la arteria. Entonces, pero igual lo vemos de características hiperecogénicas y su contenido anecoico, ¿no? Y este es el espectro Doppler, miren, el espectro del Doppler pulsado, ¿no? En este caso del flujo venoso. Y como les comentaba, miren, esta es una vena, ¿no? Ahí tienen, miren la vena. Y se ha hecho un ROI, ¿no? Un ROI delimitando esta región. Y la característica que vamos a ver, pues, en caso del flujo, es que es monofásico. No hay pico sistólico, no tiene fase diastólico. Luego pasamos a la siguiente técnica de imagen, que es la angiotomografía computada. No se olviden que angio significa vaso. Entonces, en caso pues, de la angiotomografía, vamos a visualizar la totalidad de los vasos, ¿no? Obvio que de todas maneras tenemos que practicarle al paciente pues, con contraste endovenoso. Vamos a ver cómo ustedes inicialmente hacemos sin contraste para poder comparar y luego se inyecta como ustedes ven con contraste por vía endovenosa, ¿no? En forma de bolo que entre compacto, ¿no? Para que no pueda disgregarse este contraste, ¿no? Y que no me permita hacer una administración inadecuada. Entonces ahí tienen, miren, una angiotomografía, ¿no? Está en ventana mediastinal, ¿no? Con administración de sustancia de contraste. Siempre les he dicho que hay que ubicarse en la aorta, ¿no? Miren, la aorta se ve hiperdensa, ¿no? Y también, obvio, que ustedes la aorta, no solamente está la aorta descendente, la aorta ascendente, y el tronco de la pulmonar, ¿no? Miren, su rama también en la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Si ustedes se dan cuenta, se visualiza, pues, hiperdenso, ¿no? Ahí tienen claramente las estructuras anatómicas. Por eso, como ven ustedes, también yo puedo hacer un volumen rendering. Rendering significa volumétrico. Ustedes miren una reconstrucción volumétrica tridimensional. ¿Cómo podemos ver
también las arterias, ¿no? Como ven ustedes ahí se observa perfectamente la arteria, ¿no? Descendente anterior, ¿no? Y acá está la circunfleja, ¿no? Y sus ramas de la anatomía perfectamente, pues, con la reconstrucción en 3D. Pero también puedo valorar, ¿no? Los vasos, como ustedes están viendo, ¿no? Con un formato que se llama la máxima intensidad de proyección, el famoso MIP, ¿no? Máxima intensidad de proyección, para ver con mucho más detalle, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Vamos viendo la parte de corazón, ¿no? Para el atrio derecho, ¿no? Y está señalándome con ustedes del atrio izquierdo, disculpen, de una de las venas, pues, pulmonares, ¿no? Entonces no se olviden que drenan al nivel del atrio izquierdo las venas pulmonares, ¿no? Que traen sangre de los pulmones. Luego tenemos la angioresonancia, también es otra de las técnicas excelentes para la valoración, pues, de los vasos. Podemos utilizar también contraste endovenoso, ya les mencioné que es menos tóxico que en caso de pacientes que tienen ya cierta grado de disfunción renal, ¿no? Entonces podemos ahí perfectamente, ¿no? Tener en cuenta para utilizar la angioresonancia. Igual también me valora muy bien los vasos arteriales, venosos, me hace también método de sudoración digitalizada, ¿no? Igual con reconstrucciones tridimensionales. Entonces ahí tienen, miren, una angioresonancia de las arterias cerebrales. Si ustedes se dan cuenta, pues está acá el polígono de Willis, ¿no? Miren la arteria cerebral anterior, la posterior, ¿no? Las arterias con ustedes comunicantes posteriores, ¿no? Las comunicantes igualmente anteriores, ¿no? Miren la arteria cerebral media, ¿no? Y formamos, pues, el famoso polígono de Willis, ¿no? Perfectamente. Miren, antes de practicar al paciente la angiografía, que sea invasiva, con sustancia de contraste, tranquilamente puedo utilizar una resonancia y muy bien realizar las diferentes patologías. Miren, no solamente las arterias, sino también puedo hacer una angioresonancia, como ven ustedes, de las venas cerebrales, perfectamente para ver, miren, el seno longitudinal superior, ¿no? Igualmente el seno sagital inferior. ¿Se acuerdan acá ustedes el seno transverso? Disculpen, el seno recto. El número 6, el seno transverso. Y también puede con ustedes el seno sigmoideo, ¿no? Y el 9, la vena yugular, pero no se olviden que estamos en fase venosa, ¿no? Esa es una de sus grandes ventajas. Acá, por ejemplo, miren la gran vena de Galeno, ¿no? Y igualmente las arterias cerebrales internas. Entonces me da una apreciación sin las técnicas invasivas como la angiografía, ¿no? Y una información muy precisa. Y por último, la arteriografía. Entonces, la arteriografía, como ya les dije, pues sigue siendo hasta hoy la técnica o el estándar para poder valorar los vasos. Pero igual, como es invasiva, por eso que quitamos un contraste con ustedes radio opaco para visualizarlo, ¿no? Visualizar su trayecto y también alguna ramificación. Como ven ustedes, en la actualidad solo se realiza con fines de intervencionismo terapéutico, no diagnóstico, porque ya les digo que sus desventajas de ser una técnica donde uno utiliza más radiación, el tema de las sustancias de contraste también, que es otro de los problemas. Por eso que ven ustedes, básicamente se hace con fines más terapéuticos, ¿no? Se puede utilizar catéteres, guías, lo vamos a ver más adelante. Y igual cuando uno practica la arteriografía, vamos a ver tres fases, ¿no? La fase arterial, ¿no? La fase capilar y la fase venosa. Entonces ahí miren, tienen ustedes una arteriografía a nivel vértebro-basilar lateral, ¿no? La base, ahí tienen, miren, la arteria vertebral, ¿no? Igualmente, el número 2, por ejemplo, la arteria cebelosa, porque estamos a la altura que es una proyección lateral, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Por una de las arterias femorales, ¿no? Ya sea derecha e izquierda, dependiendo cuál es el que más
utiliza el paciente y lo que nosotros hacemos por ahí, administramos la sustancia de contraste con un catéter, se avanza, se va inyectando el contraste y si ustedes se dan cuenta, solamente valoramos pues, ¿no? Los vasos. Entonces, miren cómo es sustraído el resto de tejidos, ¿no? Solamente me queda un poco la sombra del cráneo, pero hemos sustraído todo lo que son los tejidos, solamente acá lo que, con la finalidad de poder solamente visualizar los vasos, como ustedes están viendo. Ahí tienen, miren, también una geografía, la misma historia, ¿no? El seno longitudinal, pues, superior, ¿no? La vena cerebral, como usted viendo acá, interna, ¿no? La vena basal también de Rosenthal, ¿no? Que lo vamos a ver acá, por ejemplo. Miren, ¿no? Igual el seno, pues, el seno recto, ¿no? La famosa prensa aerófilo, ¿no? El seno transverso, que se ve perfectamente por acá. Muy bien, entonces eso sería en lo que respecta, pues, a la anatomía de lo que es el sistema vascular. Luego vamos a ver, pues, lo que ya corresponde a la patología. Si logran verlo, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Entonces vamos a ver las patologías más frecuentes en el sistema vascular. Generalmente, pues, este tipo de patologías son congénitas, ¿no? No tanto adquiridas como en caso de la patología, pues, cardíaca, que la clase lo hicieron en la semana pasada, la doctora Sánchez le encargó, tuve un curso. Y igual voy a colgarles en el grupo, no me he olvidado una de las clases de mi autoría, si no me equivoco, del semestre pasado. Entonces ahí tienen todas las patologías, siempre vamos a tratar en todas las clases, discernir, explicarles las más frecuentes, ¿no? Una, por no decir una de las más importantes, sigue siendo la arteriosclerosis, ¿no? Causa de pues, patología isquémica coronaria, ¿no? Con una alta mortalidad, y también a nivel cerebral, ¿no? Con las secuelas que dejan los pacientes. Luego tenemos la estenosis, una de las más frecuentes a nivel pues, de la arteria carótida, igualmente las arterias renales, ¿no? Que son causantes de la enfermedad eh, hipertensiva en caso de la lesión renal, en caso de las arterias a nivel renal, y en caso de la carótida, pues patología de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Igualmente trombosis, ¿no? No solamente puede llegar a estenosar, sino a obstruirse, ¿no? Y esto también, estos trombos podrían viajar a otros órganos y eso se conoce, pues, los émbolos, ¿no? La disección porque no se olviden que la clase también es en lo que respecta, pues, ver todos los vasos y los más importantes, ver también la disección de la aorta y las otras más menos frecuentes en caso de los aneurismas y las malformaciones arteriosas, que tienen muy alta mortalidad dependiendo de la región donde se ubique. Entonces vamos a ver la primera patología, que es la arteriosclerosis, ¿no? En términos general, como se dicen para varios. ¿Qué pasó? Ahí está. No, que me va a causar, pues, en primer lugar, el engrosamiento de la pared de la arteria, bueno, no se olviden que estamos primero en las arterias, y luego su elasticidad, ¿no? Pierde, pues, se vuelven mucho más rígidas, ¿no? Eso causa, pues, problemas de al aumento de la presión, es para la presión arterial, por muy bien la importancia de conocer muy bien, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Para poder entender también las complicaciones que puede. Entonces, la arteriosclerosis, ¿no? Como ustedes, la más frecuente es la arteriosclerosis. ¿Y dónde se van formando estas placas que son irregulares, ¿no? En la íntima. Por eso que empezamos nosotros esto de las capas o túnicas, ¿no? De la más interna, la íntima, hasta la más externa, que es la denticia. Y los ateromas, no se olviden que producen pues estenosis, ¿no? Obstrucción, esta obstrucción que puede ser parcial o completa, embolias que ya les dije que se desprenden y van viajando a diferentes órganos, las disecciones o también las fístulas, ¿no? Entonces vamos a ver primero la primera imagen de una
aterosclerosis, ¿no? Ahí también perfectamente, miren, ya las vimos hace ratito. En primer lugar, la adventicia, y la adventicia está muy irregular, se acuerdan que era homogénea, ha perdido su ecogenicidad, igualmente la media, pero la íntima definitivamente ha cambiado en su totalidad. Entonces, miren la placa ateromatosa, es una imagen muy compleja, tiene áreas anecoicas, hiperecoicas, pero no se olviden que las placas ateromatosas son cálcicas, ¿no? Vuelven cálcicos. Entonces está completamente adherido, miren a la íntima, y me produce, como ven ustedes, una estenosis, ¿no? ¿Cuál es la causa de la estenosis? La placa ateromatosa. Esto muchas veces va aumentando el tamaño y boom, completa, obstruye completamente la luz. Luego tenemos la estenosis, ¿no? Ya en la estenosis hay una disminución del diámetro del vaso, ¿no? Con una longitud que es variable, ¿no? Y esta estenosis va, como ven ustedes, pues, formando coágulos hasta producir una obstrucción, pues, total, si es que no se hace ninguna intervención. Y las estenosis pueden ser, pues, congénitas, vamos a ver una de las más frecuentes, que es la coartación de la aorta, no se olviden, ¿no? La coartación. Y las adquiridas de estas estenosis, la más frecuente es la arteriosclerosis, ¿no? Puede haber arteritis, las panganteritis, ¿no? La enfermedad de Takayasu, por ejemplo, son clásicas de tipo de estenosis a nivel del cuello. Es la primera patología que viene a ser pues la cortación de la aorta, ¿no? Patología congénita, ¿no? Es mucho más común como ustedes están viendo en hombres, y la estenosis se sucede por debajo de la arteria subclavia izquierda. Y esto me produce pues una hipertensión arterial de mi cuerpo, ¿no? Con disminución, no se olviden, del flujo renal. Y eso me puede causar también un problema pues de isquemia a nivel del riñón. Vamos a ver la clásica imagen del signo del 3, ¿no? Y también la dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Entonces es una dilatación preestenótica. Y en caso de la radiografía, cuando uno quiere valorar, vamos a ver unas muescas costales, ¿no? Ahí está, miren el famoso signo del 3, ¿no? Por eso, por la estenosis, acá hay en caso del istmo, ¿no? Miren la estenosis, por eso hay la clásica imagen del 3, ¿no? Está bien. Y las famosas muescas, algunos autores le llaman erosiones, ¿no? No me gusta mucho el término erosión porque hemos visto que la erosión es un término que debemos utilizar en patología inflamatoria, ¿no? Articular, pero vemos ahí lesiones, como usted decía, no solamente son de la cortical, son imágenes líticas, ¿no? Producto pues el aumento de la presión a nivel intercostal. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a observar? Porque no se olviden que sigue siendo la técnica gold estándar, la tomografía computada, ¿no? Vamos a ver, con la tomografía computada me da una localización y extensión mucho más exacta de la estenosis, lo que les comentaba, la dilatación preestenótica de la aorta descendente, ascendente, no se olviden. Y esto me va a la larga por una disminución del diámetro de la aorta descendente. Y lo que les comentaba, estas colaterales. Entonces, en las colaterales, pues, reciben mucho flujo, 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 y cada vez, como pasa el tiempo, pues, va a causar mayor cantidad de vasos, ¿no? Entonces, ahí tienen, miren, una coartación de la aorta tiene que ser de todas maneras con sustancia de contraste. Miren la aorta que está ascendente dilatada, ¿no? Hay una dilatación preestenótica, como les comentaba, ¿no? Y lo que vamos a ver, pues miren la estenosis, ¿no? En el istmo, justamente en la aorta ya descendente, me está produciendo una estenosis muy importante. Este es un corte sagital. Igualmente también miren en un corte sagital lo que les mencionaba, miren la coartación, el istmo, la estenosis, ahí muy evidente, y por la misma presión, ¿no? Me generan estas colaterales, ¿no? Miren ahí, ¿no? Y estas colaterales también, como tienen mucho flujo, ¿no? Alterando pues la densidad de la cortical, como ven ustedes, se van formando estas muescas costales, ¿no? Pero no solamente podamos ver estenosis, que son de tipo congénita, como el caso que vamos a ver pues, en pacientes, sobre todo adultos, vamos ahora a ver pues la famosa estenosis. Pero esta estenosis ya no en el caso de la aorta, ¿no? Sino vamos a verlo en la arteria mesentérica superior, que es una
arteria muy importante, me irriga sobre todo en las porciones pues, del colon, ¿no? Y lo que vamos a ver ahí en una ecografía bidimensional en escala de grises, como están viendo, miren ahí, acá está la arteria mesénica superior, que está aproximadamente a nivel de D11, de la onceava vértebra dorsal, y miren que por los, las calcificaciones que están en la pared, ¿no? Y estas calcificaciones me provocan esta estenosis, ¿no? Del lumen, ¿no? A la larga, pues los pacientes con este tipo pueden producir una isquemia mesentérica, ¿no? ¿No? Que es terrible la isquemia mesentérica, producto, miren, de estas placas ateromatosas, ¿no? Y lo que nos va a dar ya en el espectro Doppler, como ven ustedes, no me va a dar poder recuperar la fase diastólica, pero la fase sistólica, como ven ustedes, puede llegar a velocidades, ¿no? Como, miren, ¿se acuerdan que eran 70 hasta 110 centímetros por segundo? Y acá, miren, ya no, acá ya puede llegar, se triplica casi 4 veces, ¿no? Producto de esta estenosis. Y a diferencia ya la trombosis, vamos a ver que se obstruye ya el lumen. Por eso que les mostré al inicio, desde el inicio, primero para que me puedan entender las características, pues, ¿no? de las arterias y las venas. Entonces, si hay en la trombosis arterial, hay una obstrucción total de la arteria, ¿no? Si hay una obstrucción total, obvio que no hay flujo. No, a ver, no vamos a hacer flujo distal como ustedes, ¿no? También van a producirse dilatación y visualización de las arterias colaterales, ¿no? Y también se va a recanalizar, ¿no? Las causas de la trombosis arterial, la más frecuente, seguimos la arteriosclerosis, ¿no? Me puede también causar por compresión externa, por ejemplo, un tumor, ¿no? Que está contiguo a un vaso importante, por ejemplo, de la arteria ilíaca, por ejemplo, muy frecuente en las patologías ginecológicas, y por compresión externa, ¿no? Definitivamente también me causa trombosis arterial. Y también podemos ver tumores de la pared intestinal. Entonces, miren ahí, ¿no? Una angiografía con sustracción digital. Miren, acá no lo he sustraído completo. Acá está, miren, acá se puede, acá no se ha sustraído, porque ustedes se dan cuenta que está, miren, el platillo tibial. Y miren la porción, pues, no parte de la epífisis, ¿no? La metáfisis y la diáfisis. Y observamos, miren, que hay una estenosis, ¿no? Miren, ahí está, pero no hay flujo, hay ausencia de flujo. ¿Cuál es la causa? La trombosis, lo más frecuente. Ahí tienen, miren, la otra imagen con un color negro, acá predominio negro, acá predominio blanco, y vemos ahí pues la ausencia de flujo, ¿no? Se van a recanalizando ahí producto de la misma presión. Pero puede haber también una combinación, ¿no? De trombosis y estenosis. Por ejemplo, esto miren está a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Tiene, miren ahí. Y las famosas colaterales, lo que les hablaba, las múltiples colaterales, ¿no? Miren ahí también estenosis ilíaca común derecha, está más estenótica, y también de la ilíaca común izquierda, ¿no? Una de las patologías más frecuentes que tiene alta mortalidad, ustedes lo van a poco a poco, conforme va a ir avanzando en los ciclos, es la eh, trombosis, que puede ser aguda o crónica. No se olviden que actualmente la trombosis, o también se le llama el tromboembolismo, ¿no? Tromboembolismo, porque genera también estos trombos, me generan émbolos, y van viajando en el torrente, ¿no? Arterial de la persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el caso de la trombosis, miren, hay un defecto de llenado acá, ¿no? Se ve hipodenso que me está obstruyendo ya la arteria lobar inferior. Miren, inclusive ahí está en sus ramas, inclusive, ¿no? Solamente en el caso del lado derecho, sino también del lado izquierdo. No, se ve hiperdensa, igualmente en este corte coronal observen, ¿no? La placa termatosa ahí que me está produciendo, pues, esta trombosis de la arteria. Otra de las patologías que también es muy frecuente son los aneurismas, ¿no? Los aneurismas pueden ser, como ustedes, saculares, tienen la forma de un saquito, fusiforme, puede también ir debilitando, ¿no? Destruyendo la capa media, no podemos olvidar que la media va destruyendo. Entonces ahí tienen, miren, un aneurisma típico sacular,
una tomografía computada con sustancia de contraste, se define muy bien, como ven ustedes en el lóbulo temporal, ¿no? Su pared es fina, ¿no? Tiene un realce, ¿no? Pero está con contraste, pero en general es homogéneo. Pero tiene el realce de la sustancia de contraste muy homogéneo. Tiene, mira acá otro aneurisma, este sea la arteriografía. Ya la arteriografía con sustracción digital he sustraído todos los tejidos, solamente me he quedado con la parte vascular. Y esto me permite pues una mejor valoración, un mejor trabajo, si es que en muchos de los pacientes terminan quirúrgicamente. Y una de las más patologías más frecuentes en el sistema cardiovascular es el aneurisma de la aorta, ¿no? Entonces acá igual hay una aneurisma, generalmente su definición operacional es que tiene que tener más del 50% del diámetro, ¿no? En este caso de la aorta. La aorta generalmente a nivel ascendente, ¿no? Descendente, tiene un diámetro de 3 centímetros. Entonces nosotros vamos a hablar de un aneurisma cuando este, o agregar 1,5 a partir de 4,5, ¿no? Por eso queda un aneurisma también se puede aterosclerosis, ¿no? Hipertensión arterial, ¿no? Pasado el tiempo, esto se puede romper. Entonces, miren, una aneurisma clásico, ¿no? En una radiografía simple, ¿no? Vamos a ver, miren, ¿no? La forma que tiene, sacular, sus paredes son finas, ¿no? También la radiopacidad. Y si ustedes se dan cuenta, tiene el signo de la silueta negativo, ¿no? Miren, ¿no? Hay un borramiento, pero es un borramiento parcial. Otra de las patologías que también es muy frecuente en caso de patología vascular son los aneurismos aortoabdominales. Entonces, miren ahí, ¿no? De la aorta, está pasando por ahí el contraste, está en una fase arterial y observen, miren, el aneurisma. Si ustedes más o menos miden, lo que les hablaba tiene igual más del 40%, como les hablaba. Y podemos también medir, como les dije, miren, este tiene 36,01. Normalmente ya en la aorta abdominal va entre 2,5 centímetros. Si ustedes agréguenlo esto de 36, estamos hablando más o menos entre 10 y 15, cumple dentro de ese criterio, ¿no? Mayor del 50%. Inclusive este aneurisma abdominal tiene múltiples calcificaciones, ¿no? Como ustedes. Puede ser también el caso de los aneurismas fusiformes, ¿no? Estos pues, se va debilitando la pared y es muy frecuente, como ustedes están viendo, en patología pues, de la aorta y también de las ilíacas. No se olviden que a mayor diámetro de los aneurismas, gran peligro la ruptura, ¿no? Muy, muy alta la mortalidad. Entonces ahí tienen, miren, un aneurisma aórtico, tiene la forma fusiforme. Miren la aorta que es normal, como ven ustedes, 15 milímetros. Pero miren, este aneurisma puede llegar hasta 55 centímetros, ¿no? Ven ustedes, como les hablaba, sus paredes son finas y también su contenido puede anecoico. Entonces ahí tienen, miren, otro aneurisma fusiforme, el aneurisma, no muy evidente, miren su pared fina también con su técnica de sudoración digital. Y la forma de curar esto no es colocando unos stent, como ustedes a nivel abdominal. Esto va a superar, pues, va a soportar toda la presión del corazón, ¿no? Porque al final ahí está uno de los grandes problemas. Luego tenemos la disección de la aorta, ¿no? Que como cualquier que ustedes ha hecho la disección, en anatomía hablamos de disección, o sea, separación de las capas. Acá en la próxima disección, porque diseca las capas, ¿no? Generalmente son también placas eratomatosas que bañan la íntima y la media, ¿no? Entonces, en la disección de la aorta, no se olviden que hay un desgarro de la íntima, ¿no? Y esta va siendo muy progresiva, ¿no? Se va a originar la luz falsa, ¿no? Generalmente que es mayor de la luz verdadera, ¿no? Causa motoras inclusive. Entonces ahí tienen, miren, una disección de la aorta, en esta angio, una resonancia, como ustedes saben perfectamente, miren, ¿no?
la, la aorta ascendente, ¿no? El callado y la descendente. Miren. Solamente por acá está pasando el contraste endovenoso y en el resto, que viene a ser pues la disección. Y tiene su desgarro, miren, hay un desgarro de la íntima que lo único que vamos a ver pues una línea con ustedes, ¿no? Hipodensa, ¿no? Muy hipodensa, muy evidente. Y por último, en caso ya de las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Van a ser obviamente esto también adquiridas y las angiodisplasias, ¿no? Son generalmente secundarias a traumatismo y no solamente van a lacerar una vena y una arteria y también el paquete vasculonervioso. Entonces ahí tienen bien una malformación arteriovenosa, se va administrando la sustancia de contraste, también esta es una angiografía con solución digital y observamos, miren, que hay una gran cantidad de sangrado, ¿no? Entonces acá pueden ustedes, miren, ya post-sangrado, ¿no? Con el tratamiento esclerosantes, paramos el sangrado y nuevamente, pues, el paciente se va recuperando. A mí me ha faltado una patología más, que es la fístula arteriovenosa, ¿no? Las fístulas realmente generan un trayecto fistuloso que se va a ¿no? Se va a extender desde la arteria hasta la vena, por eso se llama fístula arteriovenosa. Las fístulas generalmente son congénitas, no se olviden, ¿no? Y el canal fistuloso, como ven ustedes, tiene una alta velocidad, como hemos visto en los primeros ejemplos. Y obvio, como es una malformación arteriovenosa, podemos identificar muy bien la arteria. Nos olvidemos cómo identificamos la arteria con que tiene latido. En caso de la vena no tiene latido. Entonces ahí miren con el Doppler a color, ¿no? Miren la arteria, ¿no? Nos olviden en color azul, ya se está alejando. Y la vena que se observa fue de color rojo. En este caso, ¿no? Y ahí está la fístula, miren, ¿no? El, como ven ustedes ahí, la comunicación que tiene la vena con la arteria, ¿no? Entonces ahí tienen el trayecto fistuloso. También puede haber patologías de la microvascularización y acá ya utilizamos el Doppler en el caso de el Power Doppler, ¿no? O el Doppler de potencia, ¿no? Entonces ya en la patología de la microvascularización lo que vamos a poder valorar son, ¿no? Valga la redundancia, la microvascularización de los procesos, en este caso ya que son fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, fisiológico, vamos a ver el folículo dominante, el cuerpo amarillo, ¿no? El caso del corión frondoso, por ejemplo. En caso de patologías ya procesos, disculpen, patológicos, vamos a ver tumores, ¿no? Procesos inflamatorios como la apendicitis, la diverticulitis o la colicistitis, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, la neoangiogenesis de un tumor maligno, por ejemplo, es un carcinoma de tiroides, ¿no? Miren ahí, ¿no? Es un nódulo, es una generalmente de características hipocoicas, es más ancho que alto, ¿no? Miren, ya está invadiendo ya la cápsula y al Doppler a color cuando conserva ahí de Roy, es muy vascularizado, miren, ¿no? Tiene una vascularización periférica. Ahí tienen también, miren, otro proceso, una neopogénesis en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, en una apendicitis aguda, como ustedes están viendo, hay un incremento muy importante de la vascularización, acá también en el lumen apendicular. Generalmente en estos procesos, ¿no? Lo que sucede es, con el mismo proceso inflamatorio, la grasa, como ven ustedes, incrementa su densidad. No se olviden que la grasa lo vamos a ver hipoecoica, como por ejemplo por acá, pero si ustedes se dan cuenta ya a este nivel vemos que está de mayor ecogenicidad. Y en caso de las patologías de las venas, que no es digamos, no son muchas, ¿no? Las más frecuentes son en caso de patología arterial, hemos visto que son varias, ¿no? En caso de las venas es básicamente la insuficiencia valvular, las famosas varices y también puede causar una trombosis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los signos de la incompetencia valvular? Porque no se olviden que las venas miembros superiores tienen válvulas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que hay una disminución de la velocidad del flujo. Podemos hacer también algunas maniobras de refuerzo. La lesión de la válvula generalmente se puede una trombosis, ¿no?
puede haber aumento de espesor, irregularidad, también calcificaciones. Y también a la larga me producen varices, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, una incompetencia valvular, ¿no? Observen la estenosis muy, muy importante, porque lo único que vamos a estar viendo ahí, miren, es la pared, del aumento del espesor de la pared. Entonces esto hace que el flujo disminuye velocidad. En caso más frecuente son las varices de miembros inferiores, ¿no? Entonces los signos ecográficos de los varices de los miembros inferiores básicamente pues son el aumento del diámetro, ¿no? de- de las venas del sistema superficial, ¿no? También hay aumento del diámetro de las comunicantes, y estas comunicantes generalmente se dirigen, ¿no? a la parte más profunda, ¿no? Y es otra de las cosas también que importante nosotros que debemos reconocer para poder identificar si hay algún problema, por ejemplo, acá, miren, ¿no? Varices del sistema superficial, ¿no? Vemos ahí, miren cómo la vena está completamente dilatada, la vena superficial, así no es el diámetro normal. Y las comunicaciones que tienen con el sistema venoso, como ustedes están viendo acá profundo, ¿no? Miren las comunicaciones. Y el espectro, como es vena, lo vamos a ver bifásico, invertido, ¿no? Miren, la velocidad es bajita de la vena, no como en el caso de la arteria que puede llegar a, como ya le dije, normalmente hasta 110 centímetros por segundo, siempre en la eje vertical, la velocidad en la eje horizontal, no el tiempo, ¿no? Entonces ahí tienen un típico ejemplo, por eso que las pacientes pues tienen dolor, presentan edema en los miembros inferiores, ¿no? Por eso que a la larga me puede causar, como ustedes ven, una trombosis venosa. Entonces, en la trombosis venosa lo que va a haber es ausencia ya de flujo. Igualmente la ausencia del espectro, ¿no? Vamos a ver contenido anecoico o hipoecoico, ¿no? Se van dilatando las venas, ¿no? Por más que hacen las maniobras de valsalva, de refuerzo, no va a haber cambios. Y por la misma cronicidad o en el proceso mismo, va a haber edema e inflamación del tejido vascular subcutáneo. Entonces ahí tienen una trombosis de la vena yugular, completamente me ha obstruido, ¿no? El diámetro, uno calcula el diámetro, ¿no? Entonces me ha obstruido esta tremenda placa teromatosa y como ustedes, la grasa que aumenta su ecogenicidad. Entonces ahí miren, si ustedes lo ponen en el Doppler a color, hay ausencia de flujo. Y en la tomografía también no es complicado, ¿no? Con contraste vamos a ver los diferentes vasos, ¿no? Las arterias carótidas. Y miren ahí, lamentablemente también hay una trombosis de la vena yugular. Y por último vamos a hablar capítulo muy importante que es la angiografía, como ya le dije, de sustracción digitalizada, ¿no? Que lo utilizamos mucho en intervencionismo con ustedes, ¿no? No diagnóstico, más bien me sirve para tratamiento. Se punza un vaso, generalmente ya les dije en el caso de la femoral, también puede ser la arteria radial, pero lo que está a la fecha, por la experiencia, ¿no? Se sigue utilizando la femoral. Entonces, dependiendo, ¿no? De dónde estamos evaluando, si es arteria será arteriografía, si es vena será flebografía o venografía, y si es linfático, linfografía. Entonces las técnicas, vamos a ver, de intervencionismo vascular son múltiples las técnicas, no se olviden acá, ¿no? Desde la angiografía transluminal percutánea, ¿no? Hay que saber colocar, hay que tener muchas competencias para este tipo de procedimientos. Se colocan estenes luminales, las endoprótesis, hago embolizaciones, ¿no? Puedo hacer lo que, por ejemplo, hacemos mucho nosotros en las unidades neoplásicas, es la biopsia percutánea, ¿no? Y también vamos a ver un típico ejemplo que cada vez, ¿no? Ya ha dejado de usarse, que es la terectomía percutánea. Entonces ahí tienen, miren, una angioplastía transluminal, ¿no? Miren ahí la arteria femoral, ¿no? Y hay, obvio, que una trombosis. Miren cómo se ha ido recanalizando, se va formando varias colaterales, porque acá ya no hay estopa, hay una ausencia de flujo. Y luego de una angioplastía transluminal, miren, esto se introduce,
¿no? Y Oxygen nuevamente vuelve a su mismo características pues, anatómicas, ¿no? Inclusive con un diámetro aceptable. Uno de los procedimientos más frecuentes, ¿no? en intervencionismo, en la radiografía intervencionismo, es la colocación de los stents, ¿no? Los stents coronarios. Entonces ahí tienen bien las placas ateromatosas, ¿no? Bien complicado. Se coloca el stent, todo que ya les dije, guiado por el intervencionismo. Ahí como miren cómo se va expandiendo, que viene a ser autoexpandible. Y me produce una expansión controlada. Miren ahí, ¿no? ¿Qué tipo de stent utilizo? Ahí tienen algunos de los ejemplos, ¿no? Miren, finitos, dependiendo en qué arterias nos encontremos. Ahí tienen, miren, un aneurisma también aórtico, una endoprótesis, una reconstrucción tridimensional, ¿no? Perfectamente ahí, miren. Y uno de los procedimientos más frecuentes que también se realizan en los hospitales es las embolizaciones terapéuticas para, para desangrado. Por ejemplo, miren, acá tienen ustedes un hepatocarcinoma, una imagen compleja, ¿no? Localizada en el hígado, y observen, estas son las sustancias esclerosantes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que hay un sangrado, miren que bien se ve acá el catéter, miren cómo va ingresando y esa pues a nivel de la vena porta. Entonces ahí tienen ahí y cómo se va llegando, ¿no? Hasta la punta del sangrar, el punto de sangrar. Entonces yo en todo el trayecto coloco estas sustancias que son esclerosantes, ¿no? Y otro procedimiento que es bastante frecuente también son las biopsias percutáneas. Entonces, por ejemplo, acá hemos identificado una lesión aparentemente benigna por sus características radiológicas, por su borde que son muy regulares, ese contenido ¿no? Hipodenso, y introducimos una agujita, miren, para que vean la densidad metal, ¿no? Exactamente donde está pues, este, esta lesión tiene características de un absceso y acceden, miren cuáles son las herramientas para hacer las biopsias. Ahí tienen tres tipos, ¿no? Para poder hacer con fines, ya les dije, terapéuticos. Luego tenemos la trombólisis, ¿no? Acá utilizamos la estreptoquinasa, hay que saber identificar rápidamente. Por ejemplo, acá me está obstruyendo, miren, la aorta, ¿no? La aorta está sobre las arterias renales. Y se ha producido pues una determinada obstrucción, por ejemplo, como acá la flecha que me está señalando, y nuevamente vuelve a retomar el flujo normal. Y este es un procedimiento que ya a cada vez se utiliza menos, porque ya vimos que lo que más frecuente son la incorporación de los estén coronarios, ¿no? Pero este es mucho más complejo, hay que tener las competencias necesarias para poder ese tipo de procedimiento, que es la aterectomía percutánea, ¿no? Aterec significa que, ¿no? Tomía en este caso, ¿no? Extraer el ateroma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, miren, coloco con este procedimiento, ¿no? Este instrumento, ¿no? Va avanzando el aparato, lo identifico donde se localiza, se infla el balón para evitar que se mueva, ¿no? Y miren ahí, ¿no? Y el aumento de la cuchilla, ¿no? El avance, disculpen, de la cuchilla, que corta pues todo este ateroma, ¿no? Y miren que luego de esto queda acá en, se dice en un reservorio, que ven ustedes en la parte superior, ¿no? Y nuevamente se desinfla y a retirar pues el equipo. Entonces esta telectomía percutánea no se hace ya con mucha frecuencia. Muy bien, entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a llamarles. A ver, vamos con Ada. Ada, ¿me escuchas, Ada? Sí, doctor, presente. Ada, ¿alguna pregunta, Ada? No, está todo claro. ¿Entendió entonces? Mira, muy bien. Vamos entonces ahora con Diana Alvarado. A ver, Diana.
Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Hay preguntas? No, ninguna pregunta, todo claro. Diego Rojas, Sí, doctor. Diego, ¿alguna pregunta, Diego? De momento no, doctor. Ya, muy bien. Entonces, pues, si no hay preguntas, no se olviden, por favor, de estudiar. Ya estamos, no se olviden, en la octava semana. Miren cómo el tiempo ha ido pasando rápidamente. En otras palabras, estamos ya en la mitad del curso. Y no se olviden de culminar las prácticas con su respectivo docente. Siempre estamos en comunicación con los docentes. Así que por favor siempre resuelvan todas las prácticas, porque ustedes han visto que los exámenes son de la teoría y también de la resolución de las prácticas. Acá no se les colocan pues, cosas complicadas. Muy bien, entonces nos vemos con ustedes nuevamente el próximo jueves, siempre a la misma hora, ya con la primera clase de la tercera unidad que tiene que ver pues con sistema digestivo 1. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches.